Crímenes y Misterios presenta Alias Corroncho, la traición que lo condenó, la venganza por Villa Campestre. Acto 1. El delator que marcó su destino. Hay hombres que mueren por lo que hacen, y hay otros que mueren por lo que saben. Alias Corroncho terminó pagando por ambas cosas. Durante años creyó haber burlado a quienes un día llamaron compañeros. Cambió de ciudad, cambió de vida, pero nunca pudo escapar de una regla escrita con sangre. En el crimen, la traición no prescribe. Como un simple ladrón de calderos y sillas en Córdoba terminó en la lista de los más buscados por la policía. ¿Cómo pasó de ser un joven despachador de perfumes en Barranquilla a convertirse en sicario de un clan criminal? ¿En qué momento un joven que solo buscaba sobrevivir terminó convirtiéndose en el hombre al que todos querían encontrar? Incluso quienes un día fueron sus aliados. La historia de Corroncho es la de un hombre que creyó que podía traicionar a su propia gente sin pagar el precio. Pero su muerte, ocurrida el 21 de febrero de 2025, mientras su familia asistía al concierto de Shakira en Barranquilla, fue un mensaje claro: las deudas de sangre siempre se cobran. Acto 2. De ladrón de patios a sicario del clan Vega Daza. La historia de alias Corroncho comenzó en los patios de su barrio en Córdoba, robando calderos, sillas y cualquier objeto de valor que pudiera revender. Pero cuando los paramilitares arreciaron en su zona, huyó a Barranquilla en 2010. Allí encontró trabajo como despachador de perfumes en una tienda, sin saber que ese empleo lo conectaría con el temido Roberto Carlos Vega Daza, del clan Vega Daza. Cómo convenció a un sicario experimentado de que él podía ser útil. Fue la ambición o la necesidad la que terminó empujándolo a cruzar un límite del que nunca volvería. A partir de ese momento dejó de trabajar para ganarse la vida y empezó a trabajar para conservarla, porque quien entra al crimen deja de elegir su destino, empieza a obedecerlo. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo antes de que Corroncho empuñara un arma por primera vez. Sus crímenes comenzaron a ser tan notorios que los retratos hablados de su rostro comenzaron a aparecer en estaciones de policía, y cuando su nombre entró en la lista de los más buscados de Barranquilla, supo que tenía que desaparecer. Fue entonces cuando huyó a Medellín. Acto 3. El juego doble que lo condenó. Pero en su huida cometió el peor error que un criminal puede cometer: vender información al enemigo. Y entonces ocurrió lo impensable. Corroncho hizo algo que en el bajo mundo tiene un solo castigo: traicionar. ¿Fue dinero, miedo o simplemente creyó que nadie descubriría que había vendido a los suyos? Desde ese instante dejó de esconderse de la justicia. Comenzó a esconderse de quienes conocían su verdadero nombre, sus costumbres y hasta la forma en que respiraba. ¿Qué lo hizo traicionar al clan Vega Daza? ¿Fue solo por dinero o había una venganza oculta? ¿Castor y la Negra Dominga lo manipularon o fue él quien ofreció la información? La masacre del 29 de junio de 2023 en Villa Campestre, donde fueron acribillados Quique Vega, Cuello y sus hijos, no fue casualidad. La emboscada fue precisa, quirúrgica. Los sicarios de Castor y la Negra Dominga sabían exactamente dónde, cuándo y cómo atacar. Y la pregunta era: ¿quién les había dado la información? El clan Vega Daza lo supo demasiado tarde. Corroncho los había vendido, y aunque logró escapar, su sentencia estaba firmada. Acto 4. El final en Medellín. Un cuerpo marcado por balas. Corroncho pensó que Medellín sería su refugio, pero el bajo mundo no olvida. Cada movimiento suyo era vigilado, cada salida reportada. Hasta que llegó el 21 de febrero de 2025. Mientras su familia disfrutaba el concierto de Shakira en Barranquilla, él decidió no exponerse en público. Sabía que su presencia en un evento así era una invitación a la muerte. Pero la muerte lo encontró de todos modos. 2 disparos en la cabeza, 2 disparos en el bajo vientre. Cayó desplomado en el barrio San Bernardo. Y en cuestión de minutos, la noticia corrió como pólvora. No hubo persecución, no hubo negociación. Solo el cumplimiento de una sentencia que probablemente había sido firmada mucho tiempo atrás. Lo que sí estaba claro es que el traidor había pagado su precio. Acto 5. ¿Quién será el siguiente? Alias Corroncho cayó. Pero esto no ha terminado, porque cuando un traidor cae, el verdadero interrogante nunca es quién murió, es quién sigue en la lista. Si Corroncho conocía tantos secretos, ¿cuántos hombres estarán preguntándose hoy quién será el próximo? Acto 6. La maldición de los traidores. En las organizaciones criminales hay muchas reglas, pero hay una
que jamás se rompe: la lealtad. No importa cuántos homicidios hayas cometido, no importa cuánto dinero hayas producido, no importa cuántas veces hayas salvado la vida de tus propios compañeros. Todo puede perdonarse, menos una traición, porque quien vende información ya nunca vuelve a dormir tranquilo. Empieza a desconfiar de todos, del teléfono que suena, del carro que permanece estacionado frente a su casa, del motociclista que parece observar demasiado, del amigo que insiste en verlo, del desconocido que pregunta por él. La paranoia termina convirtiéndose en su nueva prisión. Y aunque cambie de ciudad, de nombre, de teléfono o de aliados, siempre habrá alguien que recuerde, porque en el bajo mundo, la memoria suele ser más larga que la justicia. Alias Corroncho intentó desaparecer, cambió de ciudad, intentó comenzar de nuevo, pero la guerra también viaja. Y cuando una organización decide cobrar una deuda, el tiempo deja de importar. Pueden pasar meses, incluso años. Pero la orden permanece viva. La gran pregunta es, ¿Corroncho murió únicamente por haber traicionado, o también por todo lo que sabía? Quizá el hombre más peligroso nunca fue Corroncho armado. Quizá fue Corroncho cuando decidió hablar. Cierre reflexivo: el precio del poder. La historia de Corroncho demuestra que el crimen ofrece dinero, poder, respeto y hombres dispuestos a obedecer, pero nunca ofrece tranquilidad, porque el día que un criminal empieza a desconfiar de todos, ya comenzó a morir. Algunos caen por las balas, otros por una traición, y algunos simplemente viven el tiempo suficiente para ver cómo el miedo termina convirtiéndose en su única compañía. Tal vez esa sea la verdadera condena del crimen organizado: no morir joven, sino vivir sabiendo que alguien, en algún lugar, todavía está esperando el momento exacto para cobrar la deuda. En Crímenes y Misterios, creemos que comprender el pasado también es una forma de evitar que la historia vuelva a repetirse. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en cada investigación, porque mientras existan sombras, siempre habrá un misterio por revelar.